Vamos a encontrar algunas derivadas básicas. Vamos a explicar cómo se llega a ellas. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, con la derivada respecto de x de una constante. Cuando yo tengo una derivada respecto de x de una constante, cualquier número es una constante. Puede ser un 3, puede ser un -3, puede ser un tercio, y la derivada siempre de un número solo, de una constante, siempre su derivada va a ser 0. Entonces siempre que tengamos la derivada de un número, pues este número se considera constante y su derivada es 0 al derivarlo respecto de cualquier variable. Otra de las fórmulas más sencillas, de los conceptos más básicos del cálculo diferencial, es la derivada respecto de x de x. Si yo tengo la derivada de x respecto de x, la derivada respecto de x, pues esta siempre va a ser igual a 1. Si yo derivo una variable como x y la derivo respecto de sí misma, su derivada siempre va a ser 1. Vamos a plantear la derivada respecto de x de una constante que multiplica x. La derivada de una constante que multiplica x, la constante es 3 y esta multiplica x y lo quiero derivar respecto de x. Pues la derivada de una constante que multiplica x respecto de x, su derivada es 3. ¿Pero por qué es 3? Aquí vamos a hacer el planteamiento. Cuando hay una constante como el 3, la constante se deja aquí del lado izquierdo. Dejamos el 3 que multiplica la derivada respecto de x de esa constante. Entonces dejamos el 3 del lado izquierdo y eso multiplica la derivada de x respecto de x. Y nosotros ya sabemos que la derivada de x respecto de x es igual a 1. O sea, esta derivada de x respecto de x es igual a 1. Por lo que quiere decir que yo tengo el 3 que multiplica a 1. 1 porque la derivada de x respecto de x es 1. O sea, 3 por 1. Y 3 por 1, pues simplemente es 3. Vamos a plantear la derivada respecto de x de una variable elevada a un exponente. Vamos a tener en este caso la derivada de una x cuadrada. La derivada de una x cuadrada respecto de x. Pues esto va a ser igual. El exponente 2 lo bajamos. O sea que pongo yo el exponente 2. Ponemos la variable x, que es la que estamos derivando. Y al exponente 2 le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Y eso es derivar una x cuadrada respecto de x. El exponente 2 lo bajamos. Ponemos la x y al exponente 2 le quitamos 1. Claro está que cuando el exponente es 1, no se pone, simplemente se deja así. O sea que la derivada de 2x es 2. La derivada de x cuadrada es 2x. El exponente 2 se baja y al exponente 2 se le resta 1. ¿Cuál es la fórmula que interpreta esta derivada? Pues la fórmula que interpreta esta derivada dice que la derivada respecto de x de una x a la n es n por x a la n menos 1. Si tenemos una derivada de una x elevada a un exponente, el exponente se baja. Como aquí, el 2 se bajó, el exponente que de ser 2 se bajó como coeficiente, se pone la x, y si al 2 le quitamos 1 queda el exponente 1. Así es como se interpreta esta fórmula. Si tenemos una derivada de una x a la n, el exponente n se baja, se pone la letra x y al exponente n se le resta 1. Vamos a poner aquí algo similar.
una derivada respecto de x, pero de una x cúbica. Pues la derivada de una x cúbica, pues esta va a ser igual, el exponente se baja, o sea que el exponente se baja, el 3, que es el exponente de la x, se baja, ponemos el exponente 3, ponemos la letra x, que es mi variable, y al exponente 3 se le resta 1, 3 menos 1 queda x cuadrada. Entonces yo tengo una derivada de una x a la 3, n para este caso vale 3, pues ese exponente n que vale 3 se baja, el exponente n que vale 3, se pone la letra x y al exponente 3 se le quita 1, 3 menos 1, por eso queda 3x cuadrada. Vamos a plantear algo aquí del tema al que queremos llegar. La derivada respecto de x de una expresión que es una x elevada a la 1 medio, pues es similar como lo hemos hecho. El exponente se baja, aquí el exponente es 1 medio, pues el exponente se baja y voy a poner ese exponente que es 1 medio, como dice aquí la fórmula. El exponente n se baja, que viene siendo 1 medio el exponente, se pone la letra x, ponemos la letra x y al exponente se le resta 1, n menos 1. Como n vale 1 medio, al exponente se le resta 1, entonces es 1 medio menos 1, y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Pues ya tenemos la derivada respecto de x de una x a la 1 medio, que es 1 medio por x a la menos 1 medio. El exponente n se baja, que es 1 medio, se pone la letra x y al exponente, que es 1 medio, se le resta 1, como dice aquí la fórmula. 1 medio menos 1 queda menos 1 medio. Bien, de manera que me queda aquí una x con un exponente negativo. Pues cuando tenemos una base con un exponente negativo, hay una ley de los exponentes que se puede aplicar. Esa ley de los exponentes dice que si yo tengo una base y esa base es x y tiene un exponente negativo, pues esto va a ser igual, esto es igual a 1 entre la base, pero ahora el exponente va a ser positivo. Si la base tiene exponente negativo, esto es igual que 1 entre la base, pero el exponente ahora va a ser positivo. Pues esta ley de los exponentes me va a servir a mí para darle otra interpretación a esta x a la menos 1 medio. Voy a plantear aquí la misma derivada, la derivada de x a la 1 medio respecto de x, para dar a entender que estamos hablando de esa misma derivada, la derivada de x a la 1 medio respecto de x. Pues esto es igual, ponemos el mismo 1 medio que resultó de que el exponente se baja como 1 medio, de que resulta que n se baja. Entonces ese mismo coeficiente 1 medio lo voy a seguir dejando ahí, ese coeficiente que es 1 medio. Pero aquí la base tiene exponente negativo, negativo, y si la base tiene exponente negativo es 1 entre la base, pero ahora el exponente es positivo. Entonces ponemos 1 entre la base, pero ahora el exponente lo ponemos positivo. Entonces el exponente aquí es negativo, pero yo pongo 1 entre la base y ahora el exponente es positivo. Hago uso de esta ley de los exponentes. Pongo 1 entre la base, pero el exponente ahora es positivo. Si la base tiene exponente negativo, pongo 1 entre la base, pero con exponente positivo. ¿Qué pasa cuando yo tengo x a la 1 medio? Hay otra propiedad de los radicales que podemos utilizar. Es la siguiente. Si yo tengo una x elevada a la m entre n, como aquí, yo tengo una x elevada a la 1 entre 2. Aquí yo tengo una x elevada a la m entre n. Pues esto aquí es igual. Pues esto es igual que una enésima raíz de una x a la m. Si yo tengo una base elevada a la m entre n, como aquí, m entre n, esto es igual que la enésima raíz de x a la m. Pues voy a
a poner mi x a la 1 medio. Voy a poner mi x a la 1 medio para indicar a qué es igual, utilizando esta ley de los exponentes. Ponemos mi valor de x a la 1 medio. Y pues aquí m es el que está en el numerador, que es 1, y n es el que está en el denominador, que es 2. Entonces esto va a ser igual, y ponemos el símbolo de raíz. Ponemos el símbolo de raíz. El índice que lleva aquí la raíz, es lo que está en el denominador. O sea, este 2 que está en el denominador es mi índice de la raíz. Dentro ponemos la x y se eleva la m, pero m es el número que yo tengo en el numerador, que en este caso es 1, pongo x a la 1. Pues esto de manera similar, cuando yo tengo una raíz cuadrada, el índice no se pone, no se acostumbra a poner, solamente se dice que raíz cuadrada. Esta es una raíz cuadrada, pero el índice 2 no se pone. Y también cuando tengo x elevada a la 1, el exponente 1 no se pone. Quiere decir que x a la 1 medio es simplemente la raíz cuadrada de x. A eso es igual x a la 1 medio, a simplemente la raíz cuadrada de x. Por lo que a esta derivada yo le puedo dar otra interpretación. Puedo cambiar esta x a la 1 medio, cambiarla por la raíz cuadrada de x. Entonces voy a volver aquí a indicar que es la derivada de x a la 1 medio respecto de x. Voy a volver a indicar ahí que sigo trabajando con esa derivada. La derivada de x a la 1 medio. Y esto va a ser igual. El 1 medio que ya tenía ahí va a seguir quedando ahí. Ese 1 medio. Ese 1 medio que tenía ahí va a seguir quedando ahí. Lo que voy a modificar es poner 1 entre. Lo que voy a modificar nada más es x a la 1 medio. X a la 1 medio, que es la raíz cuadrada de x. Ya no voy a poner x a la 1 medio, voy a poner la raíz cuadrada de x. Y así lo ponemos. Bien, vamos a poder también multiplicar estas dos cantidades. Como son dos fracciones, puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo que podemos decir que la derivada respecto de x a la 1 medio, pues esta va a ser igual, y multiplicamos. Es esta misma derivada de x a la 1 medio. Multiplicamos 1 por 1, da el valor de 1, entre 2 raíz de x, ponemos aquí 2 veces la raíz cuadrada de x. Es la forma en que puede quedar simplificada. La derivada de x a la 1 medio es igual que 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Se pudo haber preguntado de una manera distinta. Aquí yo pregunté la derivada de x a la 1 medio respecto de x, pero recordemos que x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x. Pues también se pudo haber planteado desde forma inicial la derivada respecto de x de una raíz cuadrada de x, y era lo mismo, porque la derivada de x a la 1 medio, recordemos que x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x. Entonces se pudo haber planteado como una derivada respecto de x de una raíz cuadrada de x, porque la raíz cuadrada de x es igual que x a la 1 medio. Y para esto se tiene que esto es igual, pues aquí ya tenemos el resultado. 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. 1 entre 2 veces lo que viene siendo la raíz cuadrada de x. Este sería otra forma de preguntar. Vamos a volver a la derivada de una constante. Recordemos que la derivada de una constante respecto de x siempre es 0. Pues vamos a hacer un planteamiento similar. Vamos a poner la derivada respecto de x de un menos 5 para indicar a cuánto es igual. Pues si yo tengo la derivada respecto de menos 5, la derivada de menos 5 respecto de x, ¿a cuánto es igual? No importa si el número es positivo o si el número es negativo, la derivada de una constante siempre es 0.
Y una constante pues viene siendo cualquier número, si es entero positivo, si es entero negativo o si es una fracción. Si el número está solo es considerado una constante. Si el número no está solo como aquí el 3x, no es considerado una constante, porque la constante se saca y se deriva a x respecto de x. Entonces, la derivada de un menos 5 respecto de x viene siendo 0. ¿Qué pasa si cambiamos un poquito y ponemos la derivada respecto de x de lo que va a ser menos 5 menos 5x? Ya no es la derivada de una constante, porque yo aquí tengo la x. Aquí no tenía la x, aquí ya tengo una x. Pues, como habíamos indicado, si tenemos un menos 5 por x, pues esto es igual, su derivada es igual. El menos 5 se puede dejar del lado izquierdo de la derivada, lo dejamos ahí como un menos 5 y solamente sacamos derivada a la x respecto de x. Sacamos la derivada respecto de x. Ya sabemos que la derivada de x respecto de x, ya sabemos que es 1. O sea que menos 5 va a multiplicar a 1. O sea que esto va a ser igual que menos 5 que multiplica 1. Y menos 5 que multiplica 1 igual a menos 5. Vamos a poner otra fórmula básica muy usada en las derivadas. Dice así, dice que la derivada de una constante por x respecto de x, pues es siempre igual a la constante. Vamos a enmarcar esta fórmula. La derivada de una constante por x respecto de x siempre es la constante. Por ejemplo aquí, la derivada de menos 5x respecto de x solamente es menos 5, solamente es la parte que es constante, cualquier número es considerado una constante. También aquí, la derivada de 3x respecto de x solamente es 3, porque la derivada de una constante por x respecto de x solamente es la constante. Pues aquí la constante es 3, por eso la derivada de 3x solamente es 3. Por eso la derivada de menos 5x solamente es menos 5. Bien, vamos a continuar con el planteamiento. Vamos a poner la derivada de una expresión similar. Vamos a poner aquí la derivada de una x elevada a una exponente. Algo sencillo, la derivada de una x a la 5. Ya hemos dicho que esto es igual, que el exponente 5 se baja. El exponente 5 se baja, se pone la x y al exponente 5 se le resta 1. 5 menos 1 queda x a la 4, pues esa es la derivada de x a la 5. Siguiendo pues la fórmula esta fórmula de la derivada de una x elevada a un exponente. El exponente n se baja, se pone la x y al exponente n se le resta 1. Por eso 5 menos 1 quedó 4. Vamos a hacer aquí una derivada igual de esas que pretendemos analizar. Y en este caso va a ser la derivada respecto de x de una x elevada a la 1/3. Pues pasa lo mismo que aquí. Esto va a ser igual. El exponente se baja, el 1/3 se baja y ponemos ahí la cantidad de 1/3. Ponemos la letra x y al exponente se le resta 1. 1/3 menos 1, 1/3 menos 1 da menos 2/3 y aquí ponemos el valor, menos 2/3. Vamos a explicar cómo llegamos a ese resultado de menos 2/3. Voy a hacer una separación aquí. Hay ocasiones que se tiene complicaciones. ¿Cómo llegamos al resultado de que 1/3 menos 1
porque n vale 1/3 y 1/3 menos 1, ¿cómo llegamos a que vale menos 2/3? Si a 1/3 le quitamos 1, ¿cómo llegamos a que vale menos 2/3? Lo vamos a explicar aquí, o vamos a tratar de explicarlo. 1/3 menos 1, ponemos la cantidad de 1/3 menos 1, lo que viene siendo aquí mi valor de n menos 1, mi valor de n que es 1/3, entonces mi valor de n que es 1/3 menos 1. Pues 1/3 menos 1 es igual que poner la cantidad de 1/3 menos, ponemos el 1, pero el 1 se divide entre 1. Cuando tenemos una fracción menos una cantidad entera, pues también a la cantidad entera le ponemos un 1, y así podemos decir que esto es igual. Vamos a poder multiplicar aquí denominador por denominador. Multiplicamos denominador por denominador, lo que es 3 por 1, multiplicamos de forma directa y pues esto es igual simplemente a 3. 3 por 1 es 3, entre, ponemos ahí la cantidad y ahora vamos a multiplicar cruzado. 1 por 1, multiplicamos cruzado, ahí lo vamos a interpretar. 1 por 1, 1, y lo ponemos ahí en el numerador. Como el signo es menos, dejamos el signo menos y multiplicamos el otro también cruzado. 3 por 1 también lo multiplicamos cruzado. 3 por 1 queda el valor de 3. Aquí hay que recordar que la cantidad 1 menos 3 siempre se deja el signo de la cantidad mayor. 1 menos 3, ¿a cuánto es igual? Dejamos el signo menos porque siempre dejamos el signo de la cantidad más grande. 1 menos 3, el mayor es el 3, tiene signo menos. Dejamos el signo menos. A 3 le quitamos 1, me quedan 2, dividido entre 3. Por eso es que lo que decíamos, 1/3 menos 1 queda menos 2/3. Por eso es que sale la cantidad de menos 2/3. Esa es la explicación paso a paso de cómo 1/3 menos 1 da la cantidad de menos 2/3. Entonces aquí tengo la derivada de x a la 1/3, que es 1/3 de x a la menos 2/3. Vamos a continuar con el procedimiento. Hay otra forma de expresar este resultado utilizando una fórmula que ya hayamos visto, una ley de los exponentes. Si yo tengo una base con exponente negativo, esto es igual que 1 entre la base, pero el exponente es positivo. Y aquí tengo una base que tiene exponente negativo, pues puedo aplicar esta ley de los exponentes. Yo tengo la base que tiene exponente negativo. Voy a volver a plantear aquí la derivada de x a la 1/3 respecto de x. La derivada de x a la 1/3 respecto de x. Pues esto va a ser igual. El 1/3 lo vamos a dejar igual. Ese valor de 1/3. Ahí lo vamos a plantear igual. Dejamos ahí mi valor de 1/3. Y esta base que tiene exponente negativo, voy a poner 1 entre la base, pero ahora el exponente va a ser positivo. 1 entre la base, pero el exponente es positivo, lo que dice la propiedad de los exponentes. Si tenemos una base con exponente negativo, esto es igual que 1 entre la base, pero ahora el exponente es. Si el exponente es negativo, se pone 1 entre la base y el exponente es positivo. Si la base está en el numerador con exponente negativo, pasa al denominador con exponente negativo. Perdón, con signo contrario, positivo. Aquí vamos a trabajar con esta x a la 2/3. Con esta x a la 2/3 de manera similar como lo hicimos utilizando esta expresión. Voy a poner aquí un separador para indicar que vamos a trabajar con esa x elevada a la 2/3. ¿A qué es igual la x elevada a la 2/3? Yo tengo la x elevada a la 2/3. Pues yo sé esta fórmula, que una x a la m entre n es la enésima raíz de x a la m. M es lo que está en el numerador, o sea que m aquí vale 2. Y n, pues es lo que está en el denominador. N, que pues aquí vale 3. O sea que esto va a ser igual. Esto va a ser igual y vamos a poner esa raíz. Pues lo que está abajo,
que es n en el denominador, ese es el índice. Pues este que está abajo, que es el 3 en el denominador, ese es el índice. O sea que no va a ser una raíz cuadrada, va a ser una raíz cúbica. Ponemos la letra X elevada a la m. Pues lo que está en el numerador es lo que se llama m. Pues en ese numerador está el 2, pues ponemos aquí al 2. Y es así, como lo que está el 3 pasa a ser el índice de la raíz y lo que está arriba pasa a ser el exponente de la x. Entonces x a la 2 tercios es igual que la raíz cúbica de una x cuadrada, siguiendo la fórmula. El que está bajo la n quedó como índice de la raíz, el que está bajo el 3 quedó como el índice de la raíz, y el que está arriba la m quedó como exponente, el que está arriba el 2 quedó como exponente de la x. O sea que x a la 2 tercios es la raíz cúbica de x cuadrada. Vamos a cerrar aquí la explicación. Podemos volver a representar esta derivada de x a la 1 tercio respecto de x de otra forma distinta. Sería así. La derivada respecto de x, de esa x a la 1 tercio, pues esta puede quedar igual. El 1 tercio, que es mi constante, puede seguir quedando igual. El 1 tercio queda ahí mi constante. Ahora 1 entre x a la 2 tercios, pues sabemos que x a la 2 tercios es la raíz cúbica de x cuadrada. Pues ponemos 1 entre, y ya no ponemos x a la 2 tercios. Ponemos la raíz cúbica de x cuadrada. La raíz cúbica de x cuadrada. Este valor también se puede expresar, se puede multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. También se puede expresar así. Pues esto va a ser igual. Ponemos la derivada de x a la 1 tercio respecto de x. La derivada de x a la 1 tercio respecto de x. Y esto va a ser igual. Y multiplicamos numerador por numerador, 1 por 1, que queda la cantidad de 1. Y denominador por denominador, 3 por raíz cúbica de x cuadrada, pues va a quedar 3 por raíz cúbica de una x cuadrada. Esta es otra forma de expresar el resultado de la derivada de una x a la 1 tercio respecto de x. Ya por último, en la última línea, para terminar, vamos a poner lo que significa esa x elevada al exponente 1 tercio. ¿Cómo más se puede expresar? Yo tengo la derivada de x a la 1 tercio respecto de x. Pues esta x a la 1 tercio, que es la que estoy sacando su derivada, esta x a la 1 tercio, que es la que estoy sacando su derivada, x a la 1 tercio, ¿a qué es igual? Aquí, buscando la forma de seguir con la misma propiedad de convertir de exponentes a radicales. Entonces tenemos que seguir de esa misma forma. Entonces sería más o menos así. Se me movió la pantalla. Entonces quedaría así. Aquí, pues siguiendo igual, vamos a tener esta x a la m entre n. Pues aquí tengo x a la 1 entre 3. Entonces esa x a la 1 entre 3 es igual a que va a ser igual. Va a ser igual que la raíz, pero n, el que está abajo, queda como índice. O sea que el 3 queda como índice. Y lo ponemos ahí. Dentro ponemos la x. Y el 1 se lo ponemos como exponente. Entonces x a la 1 tercio es igual que la raíz cúbica de x. Pues la raíz cúbica de x a la 1 simplemente la ponemos como raíz cúbica de x. Cuando el exponente es 1 no es necesario ponerlo. De esta forma, la derivada de x a la 1 tercio respecto de x, pues se puede escribir de esta manera. La derivada respecto de x de lo que va a ser la raíz cúbica de x
porque x a la 1/3, x a la 1/3 es la raíz cúbica de x. Entonces la derivada de la raíz cúbica de x respecto de x, ¿a cuánto va a ser igual? Pues aquí tengo a cuánto va a ser igual. Pues esto va a ser igual que 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada, igual como habíamos llegado aquí al resultado. Bien, ¿qué pasa si multiplicamos esa derivada por una constante? Por ejemplo, que tengamos 3 veces la derivada de la raíz cúbica de x respecto de x. Yo estoy multiplicando por 3 esta derivada y el resultado de esta derivada ya lo tengo. Pues esto es similar a que esto sea igual a 3 y poner el resultado de esta derivada, que es 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. Aquí hay un 3 que está multiplicando y aquí un 3 que está dividiendo. Pues 3 entre 3, 1. Y el resultado va a ser igual que nada más lo que es 1 entre la raíz cúbica de una x cuadrada. Y así es como podemos representar pues una base que está elevada a una potencia impar, o una base que está elevada a una potencia que es fraccionaria, como aquí x a la 1/3, como lo hayamos acá hecho x a la 2/3, ¿verdad? Sacar estas derivadas de lo que vienen siendo radicales.